Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros en este webinar. Un placer saludarles. Quiero saber si pueden escucharme con claridad y si pueden ver nuestro panel que estamos compartiendo con ustedes. Para ello podemos utilizar el control y panel de control que tienen a su lado izquierdo. En ella existe una flechita blanca con un fondo anaranjado o rojo y ahí pueden escribirnos cualquiera de las preguntas y contestar si existe alguna modificación o algo que no puedan verificar en nuestra presentación. Vamos a esperar unos 2 minutos más que nuestros asistentes continúen conectándose para dar inicio. Sin embargo, ante todo, quiero agradecerles permitirnos compartir con ustedes estos minutos y pueden avisarme a través de las preguntas o del chat si pueden escucharme con claridad y si pueden ver fácilmente lo que tengo proyectado. Voy a esperar 1 minuto o 2 minutos más para que nuestros asistentes se conecten y podamos comenzar a compartir este webinar. Ok, vamos a dar inicio. Ante todo, queremos darle las gracias por acompañarnos en este webinar, en donde estaremos exponiendo una serie de pasos a seguir por los oficiales de cumplimiento para hacer su debida diligencia a los clientes. De esta manera, ellos podrán cumplir con las normas internacionales contra la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. En este webinar estaremos participando mi persona, Alexandra López. Yo me desempeño como gerente de proyectos internacionales en LEA Sistemas y Claudia Roja como gerente de sucursal Panamá. Les recuerdo una vez más que pueden mantenerse en contacto con nosotras a través del panel de control que está en el lado superior derecho de su pantalla y pueden escribirnos desplegando con el icono de la flechita con fondo anaranjado el panel de control que tiene las preguntas de las cuales nosotros estaremos asistiendo. No olviden, por favor, quedarse en casa y seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, l.a.sistemas. Nuestra página web es www.lasistemas.com, en LinkedIn por LA Sistemas SA y en Facebook por LA Sistemas. Un poco les quiero compartir la agenda que estaremos verificando el día de hoy. Entonces, en nuestra agenda tenemos 9 ítems, entre los cuales tenemos una pequeña definición básica de qué es la legitimación de capitales. Vamos a hablar del registro de datos del cliente, del perfil, de todo lo relacionado con FATCA, listas negras internacionales, cálculo del nivel de riesgo, cálculo del nivel de inversión, la parte de alertas y la parte de circulares. Al final de nuestro webinar tenemos una sesión de preguntas que tiene aproximadamente una duración de unos 10 minutos y estaremos intentando atender la mayor cantidad de preguntas que nos sea posible. Para dar inicio entonces a nuestra agenda, vamos a definir qué es la legitimación de capitales. Podemos encontrar infinidades de definiciones para este rubro. Sin embargo, una muy básica y muy fácil de comprender es definiéndolo como el proceso para ocultar o disfrazar la existencia, el origen o el uso de dinero generado a través de actividades ilícitas y que quieren a efectos integrarlos en una economía corriente. Eso es básicamente lo que representa la legitimación de capitales. Voy a compartirles mi pantalla de clientes para entonces entrar en nuestra agenda de registro de datos del cliente. El proceso de la información de registro de datos de nuestros clientes realmente constituye una parte fundamental e importantísima en el éxito de las labores a desempeñar por los oficiales de cumplimiento. Ellos son los encargados y responsables de velar que toda esta información esté registrada de manera correcta. Eso les permitirá vigilar cualquier operación sospechosa y reportar de ser necesario ante la unidad de información y análisis financiero.
También les permite implementar medidas y controles para conocer oportunamente los riesgos de los cuales puede estar expuesta su organización. El formulario Conozca a su cliente comienza a ser una parte fundamental entre las actividades que tienen que llenar los clientes y que tiene que monitorear el oficial de cumplimiento. Aquí se puede recabar toda la información necesaria para identificar y verificar la identidad del cliente. Y es nuestra recomendación que toda esta información esté disponible en la ficha para que después esta pueda ser usada en los procesos de monitoreo, cálculos del nivel de riesgo y cálculo del nivel de inversión. En esta ficha de cliente que les estoy compartiendo, vamos a ver muchos datos importantes que deben ser llenados como requisitos sine qua non para que podamos hacer la debida diligencia de manera correcta. Por supuesto, existen otros datos que no son menos importantes, pero que pueden ser complementarios a la hora de poder hacer las gestiones. En la primera parte de nuestra pantalla tenemos todos los datos básicos de nombres, apellidos, identificación y teléfonos. Sin embargo, dentro de los más importantes está, por ejemplo, la nacionalidad. La nacionalidad, normalmente encontramos una lista desplegable de todos los países que tenemos destinados para este rubro. Al final de cada uno de los países podemos encontrar una clasificación. Esto no es más que una agrupación de cada país de acuerdo a su nivel de riesgo, lo cual posteriormente lo vamos a utilizar para el cálculo del nivel de riesgo. Otro de los datos importantes es la fecha de nacimiento que nos permite calcular la edad de nuestros clientes. Y es un requisito indispensable también para los cálculos posteriores. Dentro de los rubros profesión también podemos encontrar una lista de opciones que nos van a permitir categorizar a nuestro cliente. Al final de la lista o al final de cada una de estas opciones, también tenemos esa clasificación o agrupación que nos va a permitir hacer los cálculos posteriores. Los países de residencia, volvemos a tener la despliegue de los países, las otras nacionalidades y la actividad económica son piezas fundamentales que debemos tener en el registro de datos de nuestros clientes. Adicionalmente, si algún cliente fuera PEPS, o sea, políticamente expuesto, es una información que no puede faltar en el registro, ya que una persona sea políticamente expuesto me hace determinarlo de una vez con una calificación de riesgo alta, indistintamente de las otras condiciones que pueda tener en su información. Adicionalmente, para registros es importante saber desde qué fecha y hasta qué fecha y cuál es el cargo que esta persona desempeña que lo categoriza como políticamente expuesto. Si este cliente no es directamente un PEPS, sino que tiene alguna vinculación con una persona cercana de su parentesco que sea políticamente expuesto, pues igualito debemos confirmarlo para que podamos tenerlo sobre el tapete a la hora de evaluar. Los documentos a entregar por el cliente. Es conocido e importante que debemos solicitar una serie de documentación al cliente que además deben pertenecer y deben permanecer actualizados en el expediente de cada uno de ellos. Aquí tenemos una lista de documentos básicos que deben solicitar a todos sus clientes, dependiendo de su naturaleza, de ser un cliente jurídico o ser un cliente natural. Entonces, bueno, marcamos o desmarcamos las pestañas que nos corresponden. Otra parte muy importante que los oficiales de cumplimiento deben velar es el estatus del cliente. Este cliente no puede estar en un estatus activo hasta que el personal de compliance verifique que toda la información que está colocada en esta ficha es la que corresponde y que la documentación que el cliente nos ha entregado como soporte está correcta.
es el oficial de cumplimiento el encargado de activar el cliente para que este cliente entonces pueda comenzar a operar con nuestra institución. De esta manera, pues entonces el oficial de cumplimiento sigue teniendo un rol importantísimo y esencial en todos los registros y confirmación de los datos del cliente. Para completar nuestro registro idóneo, tenemos toda la parte de perfil. La información contenida en esta pantalla consolida todos aquellos datos que permitirán establecer el perfil del cliente. Entre los rubros más importantes tenemos los objetivos de la inversión. Debemos identificar cuál es el objetivo que el cliente tiene en invertir con nosotros. Adicional a la procedencia de los fondos, existe también una lista que nos permitirá verificar y seleccionar de acuerdo a lo que el cliente haya respondido en su formulario de Conozca a su cliente, cuál es la procedencia de su fondo. Tenemos otros rubros importantes como el tipo de operaciones que el cliente quiere hacer, cuál es la relación comercial que va a tener con nosotros, cuál es su monto promedio de la inversión. Esto también es muy importante porque de aquí vamos a comenzar a fijar los datos de los perfiles transaccionales del cliente. La frecuencia de sus ingresos, el país origen y país destino de los fondos no pueden faltar dentro de esta información que estamos cargando en esta ficha. Adicional a las fuentes de ingresos y origen de fondos de estos clientes. Otra cosa que debemos identificar en nuestra ficha de perfiles es si estos clientes permiten transferencias internacionales o no permiten transferencias internacionales. Como podemos ver en esta pantalla, existen otros datos importantes como total de activos, total pasivos, patrimonios, en caso de ser una persona jurídica, tipo de empresa, capital suscrito. Sin embargo, la normalidad y el común denominador es que estos datos no son los que se evalúan a la hora de poder calcular los niveles de riesgo de nuestros clientes. Para la parte de transaccional, del perfil transaccional del cliente, tenemos lo siguiente. Aquí vamos a registrar todos los valores que, como les comenté, definen el perfil transaccional. Una de las cosas importantes es la fecha. La fecha a partir de cuando este perfil comienza a estar activo. El monto del perfil transaccional nos va a permitir evaluar si el cliente hace operaciones fuera de este monto, de esta moneda y en el periodo que está designado. Adicional, hacer un monitoreo en función a los montos, tenemos que monitorear la cantidad de operaciones que ese cliente puede hacer en el periodo establecido. Por eso los oficiales de cumplimiento, dentro de su verificación de información, deben estar muy atentos a que estos rubros estén colocados en la ficha de nuestros clientes. Como comentario importante, les hago saber que la información relacionada a los perfiles transaccionales de los clientes no se puede eliminar. ¿Qué queremos lograr con eso? Queremos garantizar que exista una historial de todos los perfiles de este cliente y cómo ha ido cambiando durante el tiempo. Por ejemplo, un cliente, si vemos este ejemplo, él inició con un perfil transaccional de $1,000. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, este cliente pudo haber cambiado de empleo, pudo haber recibido una herencia, pudo haberse ganado la lotería y pues su perfil transaccional cambió. Entonces, lo importante es tener un histórico de cómo se ha ido moviendo en el tiempo este perfil transaccional y que el oficial de cumplimiento puede evaluar algún comportamiento inusual. Para cambiar este perfil, pues el cliente debería entregar algún soporte que permita al oficial de cumplimiento validar la información por la cual tenemos que hacer la modificación. Y en caso de que lo que requiera
se requiere efectivamente hacer el cambio, pues se hará y se mantendrá el histórico correspondiente. Para los cálculos del nivel de riesgo es importante tener respondidas algunas preguntas que también se encuentran formuladas en el oficial, en el conozca a su cliente, en el formulario. Existen muchas preguntas, estos formularios están diseñados por cada organización y se adaptan a cada una de ellas. Existen una serie de preguntas, las que se contesten positivamente se marcan y en función a las respuestas positivas es que se realizan los cálculos. Cuando el oficial de cumplimiento hace la debida diligencia de sus clientes, no solamente debe evaluar a sus clientes principales, también tiene que evaluar sus relacionados cotitulares o personas que de alguna manera estén ligados con ellos. Entonces, así como el cliente principal debe tener la información máxima necesaria para poder evaluarlo, pues sus relacionados también. Si nos fijamos en esta ficha, tenemos los campos importantes de evaluación como la nacionalidad, el nivel académico, el país de nacimiento, el país de residencia, otras nacionalidades, si sus relacionados aplican o no aplican para FATCA, que es uno de los puntos que vamos a revisar posteriormente, también debe estar indicado que son personas que aplican para estos impuestos americanos. Si el vinculado es PEPS y no el cliente principal, fíjense que tenemos cómo marcar o desmarcar en cada uno de sus relacionados esta información. Esto es básico porque los oficiales de cumplimiento tienen la obligación de verificar a todas las personas que vayan a tener una relación directa o indirecta comercial con nuestra institución. Vamos a hablar un poquito de FATCA, que es lo que sigue en nuestra agenda. FATCA no es más que complementar información para calificar al cliente a ver si cumple para que tengan aquellos clientes que cumplen con obligaciones fiscales en los Estados Unidos. Entonces, este manejo es muy sencillo. Si nosotros marcamos la W8, que es una planilla que exige los americanos para identificar que no tienes que declarar impuesto y que no eres ciudadano americano, entonces, bueno, vamos a marcar este tilde y inmediatamente me va a decir, este cliente no aplica para FATCA. En caso que yo quite la planilla W8, pues entonces tengo que llenar, este cliente aplica para FATCA y tengo que llenar información mínima necesaria. ¿Cuál es esta información mínima necesaria? Pues la nacionalidad, el Tax Identification Number y aquí tenemos para poner el número que identifica a este rubro y el Social Security y tenemos el campo para poner la información referida con el Social Security. De esta manera identificamos claramente si este cliente aplica o no aplica para impuestos en Estados Unidos. No puede faltar en el registro de clientes el chequeo con listas negras. O sea, las listas negras internacionales que conocemos o las más conocidas que son OFAC, ONU, tienen que tener la posibilidad de en el registro o actualización de datos del cliente hacer el chequeo de forma en línea. Cuando se incluye los datos de un cliente, entonces tenemos que tener la posibilidad de que este chequeo sea tan inmediato como para que el oficial de cumplimiento pueda decidir en ese momento si este cliente se incluye o no se incluye. Cuando hacemos el chequeo con estas listas internacionales, que recordemos que son listas públicas con link públicos, podemos identificar al final del nombre de la coincidencia en qué lista lo estamos encontrando. Es responsabilidad del oficial de cumplimiento hacer la debida diligencia
para indicar si este cliente corresponde al que encontramos en la coincidencia. En caso de que no se quiera permitir eso, entonces seleccionamos que no y no vamos a permitir el ingreso de este cliente. Ahora bien, estas listas internacionales pudieran haber también listas propias de cada institución. Estas listas propias normalmente las instituciones como los bancos o otras instituciones privadas las van organizando y pueden chequear también en la actualización de datos de clientes. Es importante, una vez que los clientes están registrados, poder hacer chequeos posteriores de esta información que ya nosotros tenemos. Recordemos que los clientes pudieran hoy no estar en las listas, pero mañana pudieran comenzar a ser partes de esa lista. Entonces tenemos que hacer previos o posteriores, perdón, de estas listas que se han alimentado a medida que va pasando el tiempo. Estas listas son muy sencillas de bajarlas. Para bajar las listas simplemente hacemos conexiones directas con estos links públicos en bajar y cargar listas. En cada una de ellas tenemos la lista de los FAQ, tenemos la lista de la ONU e inmediatamente bajamos la información y eso nos permite tener de manera actualizada la información que necesitamos para poder chequear si nuestros clientes actuales o nuestros nuevos clientes están en estas listas negras internacionales. Para cargar las listas propias, simplemente la organización define cuáles son las personas que iban a estar y van a poderlas incluir sin ningún problema. En nuestra agenda continuamos con las partes de el cálculo del nivel de riesgo y el cálculo del nivel de inversión. Para el cálculo del nivel de riesgo, tenemos todo lo que es relacionado a la matriz de riesgo. Las matrices de riesgo son definidas por cada institución. Estas matrices de riesgo tienen niveles de evaluación y la probabilidad que ocurra este criterio y el impacto que traerá para nuestra empresa. Tomando como ejemplo lo que revisamos en el registro de datos de cliente, utilizaremos el país de nacimiento. Recuerdan que les comenté que existía esta clasificación o agrupación del país de acuerdo a calificación de riesgos internacionales. Esto es lo que nos va a permitir verificar cuál es la probabilidad de que ocurra y el impacto que esto tiene dentro de la organización a la hora de calcular el nivel de riesgo de nuestros clientes. Adicionalmente, las empresas en su matriz de riesgo deberían tener todas aquellos criterios o ítems que las regulaciones obliguen. Y a partir de allí, pues entonces cada organización puede incluir criterios que ellos consideren necesarios, que son importantes para poder calificar a su cliente. Estos criterios pueden unificarlos o pueden tenerlos separados. La unificación consiste únicamente en decir si para los clientes naturales jurídicos voy a utilizar los mismos criterios o no. También tenemos la ponderación o clasificación de las preguntas que nuestro cliente debe responder en ese formulario y conozca a su cliente. Un poco siguiendo el ejemplo que vimos en el registro de datos, entonces pues en el momento que el cliente responda positivamente alguna de esas preguntas, entonces será la probabilidad del impacto que se aplique para el cálculo respectivo. El cálculo del nivel de riesgo, vamos a utilizar a nuestro cliente modelo igual para simular el cálculo y realmente es muy fácil. El éxito de los cálculos de manera correcta se basan en que la información y el registro del cliente esté correcto. Si nosotros no registramos la información necesaria y adecuada en la ficha, pues entonces los resultados obtenidos para el monitoreo y los cálculos posteriores no van a ser los que nosotros queremos. En este caso estamos haciendo el cálculo del nivel de riesgo con nuestra cliente, que es Mariana Guzmán.
Si podemos ver cada uno de los ítems que estamos evaluando, entonces estamos viendo que es una persona natural, que su país de nacimiento es Panamá, cuáles son los montos de inversión que estamos evaluando, cuáles son los productos que estamos evaluando, su actividad económica y su profesión. Cuando le damos calcular, entonces tenemos el cálculo de manera automática, además de un comprobante que nos permite verificar quién es el cliente que estamos evaluando, cuáles fueron los criterios y valores que tomamos en cuenta para realizar este cálculo, cuáles fueron los puntajes obtenidos de acuerdo a las ponderaciones que tenemos ya previamente diseñadas y cuál fue el nivel de riesgo que logramos obtener, el puntaje y esto es importante también, cuándo fue la fecha, la hora y el responsable de generar esta información. Adicionalmente tenemos una leyendita de qué significa cuáles son los niveles de riesgo que están disponibles y cuál es el puntaje que corresponde a cada uno de ellos. Este comprobante debería estar en el expediente del cliente y a la mano para que en cualquier inspección o cualquier solicitud a nombre de este cliente, pues los oficiales de cumplimiento tengan todos los requisitos dentro de su expediente. El cálculo o el perfil de inversión es aproximadamente lo mismo. Volvemos a trabajar con nuestra cliente que tenemos de ejemplo. Aquí tenemos las preguntas que ha contestado positivamente. Tenemos todas las preguntas que están y en el comprobante podemos verificar que existen cuáles son las preguntas que se contestaron, cuál es el puntaje que se obtuvo de cada una de ellas y cuál es el perfil de inversionista que a la final se logró con el cálculo. Volvemos a indicar la fecha y la hora en que se calculó y la leyenda de qué corresponde cada uno de estos cálculos. Este proceso debería generarse, o nuestra recomendación es que se haga siempre que las personas hagan algún cambio en esta ficha del cliente. O sea, si esta persona está haciendo algún cambio con ficha del cliente, pues entonces debe generar esta información nuevamente. En estos momentos llegamos, le voy a dar la palabra a mi compañera Claudia Roja, que nos va a compartir los últimos 2 puntos de nuestra agenda relacionada a alertas y circulares. Buenos días, gracias Alexandra. Quiero validar que todos me escuchen. En este momento les voy a compartir mi pantalla y un poco, en este caso, ok, vamos bien, escuchamos. Siguiendo la línea de las actividades que debe realizar un oficial de cumplimiento, tenemos el de controlar y monitorear en tiempo real los cambios en ese registro de clientes y en la operatividad del mismo. ¿Okay? Para ello, se nos hace necesario la generación y recepción de alertas. ¿Pero qué son esas alertas? Bueno, son aquellas señales que le va a permitir al oficial de cumplimiento la detección de alguna operación sospechosa. Entonces, estas alertas se requieren o lo que se les recomienda es que esas alertas sean automáticas y de criterios variables. En este momento, ustedes deben estar viendo en sus pantallas una aplicación llamada Vigila Fijón. Yo me voy a apoyar un poco en sus parámetros para que ustedes tengan una idea de lo que deberíamos considerar al momento de establecer algún tipo de alerta. Entonces, en este momento voy a ingresar a una pantalla de parámetros. Tenemos en pantalla un primer ítem llamado email notificaciones. ¿Por qué necesitamos correos? Porque el oficial en su día a día constantemente está verificando información, revisando expedientes y necesita que no puede estar constantemente dándole refrescar a un monitor como tal. Entonces,
el email lo que les va a facilitar es que reciban la notificación y entonces ya tengan algo más específico que atacar o que establecer sus medidas de debida diligencia. Entonces aquí tenemos, por eso contamos, con algunos campos para parametrizar y las cuentas serán las que considere el área que deba recibir esas notificaciones. Luego contamos, debemos garantizar, si bien ustedes como dentro del departamento que establezcan en cumplimiento van a recibir esas notificaciones, hay que hacer una gestión, una debida diligencia. Y normalmente eso acarrea que se generen documentos, correos, soportes. Entonces necesitamos tener un repositorio donde podamos asociar a esas alertas esos soportes que incluso nos pueden hacer un apoyo a nivel de un proceso de auditoría. Luego podremos observar que tenemos tres grandes bloques. Si bien yo les decía que la definición de esas señales, esas alertas tienen que ser variables, por eso aquí un poco tengo una división. Dentro de las instituciones, el oficial de cumplimiento es una parte importante de ella, pero él no es el que realmente está, tal vez incluso tiene un analista para insertar los datos del expediente, o en el caso de la parte operativa no es el que carga la orden, no es el que recibe los fondos. Entonces se establecen criterios, ¿ok?, dependiendo de esas secciones. Entonces aquí un poco tenemos dividido la pantalla en tres grandes secciones. Una primera sección que podemos observar que indica criterios de clientes cotitulares. Y esto está asociado a aquellos campos sensitivos que el oficial considere debe mantener un control sobre ellos. Por ejemplo, tenemos la condición tipo PEP. Si bien observamos con Alexandra en el registro que es una condición importante, ya que incluso a nivel de riesgo, de matrices de riesgo, si un cliente pueda tener todas las demás características bajas, pero el cliente es PEP, pues es considerado alto. Entonces a mí me interesa como oficial o me interesaría como oficial validar o recibir alertas si esta condición por alguna razón cambia. Tenemos otras características como son el nivel de riesgo ya definido, de igual forma. O sea, necesito en tiempo real ese monitoreo. Podemos tener otras. Esto es un ejemplo de las posibles alertas a nivel de campos sensitivos, pero lo importante es que el oficial pueda establecer y determinar un poco, puede ser de la mano a la matriz que ustedes hayan definido, qué es lo que necesito estar monitoreando. Tenemos, por ejemplo, manejos automáticos de listas negras, porque estas listas, todos conocemos que se van actualizando. Entonces, yo necesito que al momento de hacer mi debida diligencia contra listas negras, recibir algo más expedito, algo más tal cuenta puede tener una coincidencia con cierto registro. Entonces, es una alerta que nos pudiera apoyar en ese proceso de gestión. Igual, tenemos que, como al momento de definir estas señales, debemos que saber o determinar qué queremos hacer con ellas. ¿Quiero que me detenga la operativa o qué es lo que quiero? Entonces, una de las cosas que vemos acá en pantalla está el tema de inactivar la ficha. Si bien Alexandra les indicaba que el manejo de estatus es importante en la ficha de cliente, efectivamente, con esos estatus, donde lo estén manejando, van a mantener esa cuenta allí en especie de stand-by, incluso no va a afectar la parte, no van a poder registrar transacciones y demás, porque la tienen en stand-by mientras que gestionan esta alerta. Y contar con la posibilidad que una vez que hagan ustedes su debida diligencia, esa ficha se active de forma automática. Ahora bien, tenemos un siguiente bloque, ¿okay?, que está, lo que busca un poco es detener la acción del from. ¿Okay? Aquí donde leemos criterios órdenes UView. Un ejemplo de ello, por ejemplo, perfil transaccional. Lo que buscamos es que al momento de que ese corredor esté registrando una transacción de cliente, en tiempo real, valide si esa transacción está superando el perfil transaccional que se definió en el cliente. Entonces, si eso ocurre, pues que tenga la facilidad de recibir una notificación y hacer su debida diligencia. Luego tenemos un tercer bloque que observamos aquí llamado criterios SCBU en su pantalla. Y esta va enfocada, si bien conocemos en nuestras instituciones tenemos, a grosso modo, tenemos un área de front office, un área de back office y el área de cumplimiento. El área este bloque estaría destinado, ustedes tienen que también definir dentro del área de operaciones qué queremos controlar. Entonces aquí como ejemplo
tenemos una opción llamada bonos manuales, que aquí lo que busco o lo que estaría buscando es que aquel dinero nuevo que trae el cliente de igual forma no supere lo declarado por él. Entonces, una vez que el cliente haya definido qué alertas va a contemplar dentro de su proceso de diligencia, viene lo siguiente. Muy importante aclarar, no tanto enfocado a la aplicación, sino dentro de sus procesos, es que las alertas no es que las genere el área de cumplimiento, las alertas se van a generar de las acciones del lado operativo y él las va a recibir en su correo electrónico para hacer posterior su diligencia. Entonces allí es donde el oficial ingresaría a su monitor, al monitor que tenga dispuesto. Entonces acá voy a pasar, esto sería como la definición inicial que hace el oficial, y entonces voy a moverme ahora, vamos a cerrar acá, a lo que sería la especie de nuestro monitor de alertas. Ok. Es importante que ese monitor con el que cuente el oficial le facilite la gestión de las alertas, es decir, que pueda en algún momento determinado, bueno, necesito ver es las que me acaban de llegar, entonces contar con los diferentes filtros que me permitan esa acción, ¿ok? Por lo menos ponemos en pantalla, tengo unos filtros de fecha, en este caso, con este ejemplo, tengo filtros de tipos de alerta, de estatus, entre otros. Si vemos en pantalla, contamos con diferentes columnas. Entonces, a mí me interesaría primero conocer, por ejemplo, si en esta columna criterio, a qué corresponde esa alerta que se está generando. O sea, para yo tener como oficial una idea de a qué corresponde, si corresponde a lo que yo definí como criterios de cliente, a lo que yo definí como la parte del front office o la parte del back office. Me interesa saber qué ocurría o qué condición tenía mi cliente antes de generarse esa alerta. Entonces contamos con columnas, podemos contar con columnas de un valor antes y un valor después. Lo otro que también necesito, porque incluso a nivel de inspección puede que me lo soliciten, es saber quién la genera, quién la verifica y quién la aprueba. Entonces, por eso en esta pantalla ustedes pueden observar algunas columnas que indican usuario generador, usuario autorizador, usuario verificador. Adicional, si observa hay una columna de observaciones, porque ustedes van a hacer la debida diligencia, perdón, van a tener como que una especie de su justificación. Entonces, la justificación por la cual ustedes aprueban o no una de estas señales o alertas, las tenemos como una observación. ¿Okay? Tenemos un registro de horas, necesitamos saber el día, por eso tenemos un registro de fecha, y la hora en que se genera la alerta y la hora en que el tiempo que transcurrió, por eso tenemos hora de aprobación y rechazo. Muy bien. Al momento de nosotros hacer la aprobación, podemos aquí incluso ver que manejamos colores, eso le va a permitir ver si ya algo está aprobado o está pendiente, eso es otro que puede ser un tip al momento que ustedes establezcan un manejo de alertas. Tenemos en el proceso ya de autorización, la observación que les comentaba que va a ser su justificación, que debe ser lo más explícita posible, pero volvemos al tema de que esto necesita contar con un soporte físico, puede ser la comunicación que tuvieron con el corredor, entonces todas esas cositas que puedan, o sea, que es la mayor información posible que al momento de que me vayan a llevar, por decir, me vayan a pedir que yo justifique por qué autoricé una orden por tal monto, entonces ya yo tenga y diga, bueno, en ese momento yo solicité los debidos soportes y esto es lo que logramos con este modelo que tenemos acá. Y es un poco la carpeta que les mencionaba cuando hablábamos un poco de qué es lo que tenemos que definir a nivel de parámetros. Seleccionar mi documento, ¿ok? Y puedo debo tener la capacidad de poder asociar todo lo que yo vea necesario. ¿Okay? Eso se debe mantener en el tiempo, o sea, yo debo tener la posibilidad de a posterior poder consultar y ver esos soportes. ¿Ok? Ok, entonces, adicional, otra de las recomendaciones es que esas alertas puedan ustedes emitirlas en algún tipo de informe o listado, bien sea para una inspección que le soliciten las alertas o incluso para consumo interno. Muchas veces el análisis de esas alertas que se generan durante un mes pueden establecer algún tipo de análisis mayor, por ejemplo, a nivel de un cliente, tengo que hacer una debida diligencia ampliada porque aquí estoy viendo un comportamiento en el monitoreo un poco inusual, tal vez no fueron tan significativas, pero la sumatoria de todas ellas. Entonces, para eso necesitamos que el oficial debe, dentro de la definición de su
monitor de alerta, contar con una especie de reporte. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo de lo que sería un reporte para el tema de su registro de alertas. ¿Okay? Pueden ver en pantalla, es un ejemplo. ¿Ok? Y aquí, entonces, dentro de las recomendaciones a nivel de alertas, este sería nuestro punto de la agenda con respecto a estas señales. ¿Okay? Importante definir por criterios cada institución pues, y cada oficial, obviamente dependiendo de su región, habrán alertas que no son optativas, sino que son obligatorias, pero es importante que consideren el tema de automático, que puedan tener un mayor registro, un mayor control. Muy bien, voy a cerrar por acá y vamos a pasar a nuestro último punto de la agenda, que está relacionado a algo que ustedes, si bien en la parte de listas negras observaron que una de las tareas vitales importantes es estar constantemente verificando si mi cliente está en alguna de esas listas, pero normalmente a veces ocurre a nivel local que se reciben algo llamado oficios. Y me refiero a un documento físico que llega a sus instituciones. ¿Qué ocurre? Que algunos ministerios, el mismo ente regulador les puede estar solicitando que validen contra su base de datos si algún cliente existe o no, o ha tenido transacciones con ustedes, ¿ok? Dentro de esa circular. Entonces, ese oficio físico, un poco para poner en contexto a qué me refiero, es lo que llamamos circulares dentro de nuestra agenda. Entonces, ¿qué es lo que debe aquí yo en pantalla? Deben estar ustedes viendo algo llamado manejo de solicitudes. Esto es un ejemplo de cómo el oficial, o lo que debe considerar el oficial importante para el registro de estos oficios. Una de ellas, pues, es los números de circulares o número de oficio. Normalmente esos documentos vienen con una identificación, la entidad que les esté solicitando esa información. Y si vemos aquí en este ejemplo, tenemos varios campos de fecha. Entonces, ¿qué ocurre? Y a veces muchos de los comentarios, ok, hoy es 30 y estoy recibiendo el documento, pero el documento dice 25. Entonces yo tengo que de alguna forma para cubrirme a nivel de alguna inspección que me digan, pero es que tardaste mucho en responder, yo puedo tener el soporte de que la solicitud tuvo una fecha, pero el documento llegó a mí a otra fecha distinta, ¿ok? Entonces, por eso vemos un poco el tema de manejos de fecha. El resto, pues lo otro que contiene ese documento son esas personas que vienen a ser investigadas. Entonces, ustedes deben velar que ese proceso de investigación no sea algo manual ni uno a uno, sino que tengan algo automatizado para que ese monitoreo sea lo más rápido posible. Y que no solo consideren buscar a sus cuentas principales, sino como bien mostraba Alexandra, tener la opción de poder tener en sus bases de datos la información de aquellos beneficiarios que tengan en sus cuentas. Entonces, ese proceso debe ir contra esos beneficiarios y también chequear si existen o no. Entonces, es un poco lo que observamos acá en pantalla. Tenemos esos documentos, pueden o no venir con identificación, tenemos el nombre y en esta columna, en esta pantalla ejemplo, nos indica si esa persona existe o no dentro de la operatividad con la institución. Bueno, una vez que se registra ese circular y ya yo tengo respuesta de si existe o no, ya dependerá de cómo se le da respuesta, bien sea por un documento, y deben definir a nivel de cada institución cómo va a ser esa respuesta, ese formato de esa respuesta. Entonces, un poco cerrando el tema de nuestra agenda, estas dos cosas forman parte importante dentro de su proceso de debida diligencia y de su monitoreo. Entonces, con esto vamos a finalizar las recomendaciones y vamos a entrar a lo que es el ciclo de preguntas. Nosotros vamos a ir leyendo las preguntas que ustedes nos vayan realizando. Alexandra me va a acompañar en esta distribución de Sí, respuestas. aquí estamos. Anteriormente nos preguntaba Lisnela
que si los parámetros de scoring los suministraba el EA Sistema y que si pueden ser modificables por la institución según su matriz de riesgo. Los parámetros de scoring normalmente el EA Sistema te entrega los parámetros regulatorios, o sea, esos obviamente como van a tener que estar en cualquiera de las matrices, pues nosotros te lo podemos facilitar. Sin embargo, las matrices de riesgo las define cada institución y debería ser eso lo que tú tengas allí parametrizado en el scoring. ¿Puedes hacerlo de acuerdo a lo que está en tu matriz de riesgo? Sí. Si pudieras tener tu matriz de riesgo diseñada en el scoring para que haga el cálculo de forma automática. Perfecto. Por aquí Adolfo Andrés Berti nos indica, hola, ¿existe la posibilidad de hacer un curso más profundo acerca de este tema? Bueno, Adolfo, sí, podemos, una vez recibida tus consultas o dudas, podríamos establecer o profundizar un poco sobre el tema. Rosalba. Ajá, Rosalba nos No, pregunta, no, Rosalba nos pregunta que en lo referente a los oficios, ¿cómo se registran los nombres que vienen en los listados? ¿El sistema identifica solo si está vinculado o la empresa o eso lo hacemos manualmente nosotros? No, el sistema lo vincula solo. O sea, cuando tú haces el registro de clientes, tú registras a tu cliente con un nombre y un apellido y cuando te lleguen tus oficios, tú vacías de acuerdo al oficio ese nombre, ese apellido y el sistema automáticamente hace una revisión de todos los clientes y sus relacionados y nos dice si encontró ese tipo de coincidencias y emite la circular en caso de que tenga que ser reportado. sí, exacto. Un poco nuestro esquema aquí era orientarlos a lo que deberíamos considerar dentro de nuestro proceso de monitoreo. Entonces, una de ellas es, por eso yo les mencionaba que es importante que ese match contra su base de datos de clientes o beneficiarios sea algo automático y que rápidamente les pueda a ustedes decir, bueno, tal de las cuentas que yo manejo tiene una posible coincidencia y ustedes hagan su análisis, pues. Diana, estoy leyendo tu pregunta de que apoyas la moción de un webinar exclusivo para Vigila Fisgón. Sí, estamos de acuerdo. Creo que al final del webinar les va a llegar una, una Encuesta. encuesta, exacto, una encuesta donde les va a preguntar qué otros webinars quisieran hacer y bueno, ahí pueden su sugerencia y nosotros con gusto lo preparamos. Aida, un poco en nuestra sesión tal vez viste que en la mención del registro de clientes nos enfocamos en algunos puntos y tal vez no en todos los campos o todo lo que viene en un formulario de cliente, pero efectivamente, claro, aquí tenemos muchas regiones en conjunto, varios países. Podemos, incluso en tu encuesta puedes detallar y te podemos dar una respuesta más explícita, pero en general la ficha está acorde a esos formularios que normalmente conozca su cliente. Tiene muchísimos, incluso mucho más manejo, más profundidad, incluso de tener la documentación directa desde allí sin tener que ir a buscar el folder. O sea que hay una gran gama de campos, hay manejo de documentación para que tengas alertas de cosas que se vencen y tener mayor control sobre el expediente. Ajá, Richard nos dice que si existe la posibilidad de extraer un archivo Excel con todas las personas que han sido consultadas a través de las circulares requeridas. Sí, efectivamente, esa información queda registrada y puedes imprimir un archivo de Excel o imprimirlo por pantalla en papel y tienes ahí el detalle de todas las personas que han sido consultadas, sean o no sean clientes tuyos. Eh, Rosalba, bueno, sí, no conocía efectivamente Vigila Fijón. En este caso, ya yéndome un poco más específico a nuestras aplicaciones, Vigila Fijón nace de mantener un monitoreo en tiempo real. Entonces, efectivamente, si deseas luego posterior, podemos conversar un poco a profundidad sobre las funcionalidades del mismo o como comentaba Diana, tener una sesión solo de este módulo.
Ana, nos comentas que si a través de VigilaFiscón se pueden realizar algún tipo de parametrizaciones de alerta. Ultrafijón. No, Ultrafisgón no es el módulo que parametriza las alertas. Ultrafisgón monitorea, Ultrafisgón chequea con listas, Ultrafisgón maneja circulares, Ultrafisgón descarga las listas negras, aparte de otra aplicación que también las descarga, pero la parametrización de alertas se hace por el módulo de Vigila. Sí, incluso Ultrafijón te apoya mucho en la parte de reportería, en saber, por ejemplo, hay veces que te piden desde cuándo un cliente no opera o cuál fue su última operación, o sea, reportes más a nivel del control y monitoreo. Y tiene, bueno, otras bondades, o sea, yo puedo definir a nivel de riesgo, por ejemplo, sus niveles y saber en qué momento voy a evaluar o a actualizar su expediente, porque, bueno, en alguna de las leyes establece que debo tener un control sobre el cliente dependiendo de su nivel de riesgo un poco mayor. ¿Ok? Ajá. Lisnela me pregunta si VigilaFisgón está disponible para Venezuela. Sí, están disponibles para cualquier localidad, cualquiera de las aplicaciones y adaptadas a cada región. Gracias a ti, Lisnela. ¿Alguna otra consulta? Ok, Andrea, aquí se me van moviendo las preguntas. El reporte que sintetiza que un cliente hace match. Ok, dentro de su módulo, en este caso voy a ser un poco más específica, tal vez aquí hay personas que no manejen esos módulos, pero cuentas con un reporte de listas negras, ¿ok? Ese reporte despliega y te coloca cuál es el match, si hay uno de tus clientes que hace match, cuál es y con qué lista está haciendo el match. Y si eso se combina con la alerta que les mencionaba de Vigila Fijón, no solo lo vas a ver a nivel de reporte, sino recibirías un email indicándote qué cliente tuvo la coincidencia y contra qué lista. Joana nos pregunta qué listas maneja Ultrafisgón. La lista de la ONU, la lista de la OFAT y cualquier otra lista particular que quiera cargar cada institución. Ok, por acá. Eh, ok, aquí, un momento, por favor. No, Andrea, cuando me consultas, este reporte me indica todo, sí te indica específico. Tenemos opción para que, porque a ver, tú puedes tener opción de que sean exactas o sean parecidas. Entonces, ya cuando es algo exacto, vas a recibir tal cual el nombre, apellido idéntico si lo consigue contra la lista. Ajá, para finalizar, me gustaría, hay varios de ustedes que nos están pidiendo más información particulares de cada módulo. Sí, podemos, de repente planificar webinar seccionados por módulos como para verlos un poquito más a profundidad. Lo pueden dar dentro de sus recomendaciones de la encuesta. Pues adicionalmente, les voy a compartir nuestros correos electrónicos para que cualquier información nos las puedan solicitar. Nuestros correos son alopez@leasistemas.com, cerrojas@leasistemas.com. Los que queramos ver algo más completo con ejemplos y todo, pues entonces tendríamos que cuadrar unas sesiones un poco más específicas y pues con gusto estaremos atendiéndoles todo lo que nos quieran preguntar. Bueno, muchas gracias por su participación, por lo interactivo que fue la sección de preguntas. Igual, aconsejarles que, bueno, que igual se mantengan en casa y, bueno, estaremos en contacto. Nos puede dejar, el momento, tal como comentó Alexandra, al finalizar van a tener una pequeña encuesta y ahí pueden dejar, de igual forma ya nosotros tomamos aquí nota de sus sugerencias, pero lo pueden hacer también por allí. Entonces, bueno, por mi lado, muchas gracias. Me despido.
Espero que todos se encuentren muy bien y ya estén pensando en todas esas técnicas a aplicar dentro de su debida diligencia. Gracias a todos por participar y acompañarnos en estos minutos. Recuerden quedarse en casita, lavarse las manitos y seguirnos por nuestras redes sociales. Un millón de gracias. Cuídense mucho. Chao.